A la justicia por el conflicto que hay entre nación y ciudad respecto a la presencialidad en las aulas. Nosotros vamos a conversar con Gabriel Astarloa, que es el procurador general de la ciudad. Tengo entendido que justamente la procuración fue la que le recomendó al gobierno porteño seguir respetando la resolución del tribunal del domingo a la noche, ¿sí? Aquel tribunal local que considera que el decreto de Alberto Fernández no tiene que regir en la ciudad de Buenos Aires. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por el llamado. No, por favor. ¿En qué se basan para recomendarle, usted corríjame si las palabras no son las correctas, para recomendarle al gobierno porteño hacer caso al fallo del domingo a la noche, el del tribunal local en lo contencioso y administrativo, y no hacerle caso a lo que decidió un juez federal anoche? Bueno, la cuestión, pese a que se trata obviamente de un tema a veces un poco legal y técnico y que puede no ser comprensible para vamos a hacer lo posible. Digamos, trato de hacerlo muy sencillo, pero aquí es muy simple. Frente al decreto de necesidad y urgencia que se dictó, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, teniendo derecho como sujeto que es reconocido como equivalente a una provincia a plantear su controversia ante la Corte Suprema de Justicia, así lo hizo. Y el viernes pasado, entonces nosotros, como gobierno de la ciudad de Buenos Aires, planteamos la inconstitucionalidad de esa norma y pedimos una medida cautelar ante la Corte. Entiendo. Al mismo tiempo, una asociación de padres representando a padres de escuelas y docentes hicieron también sus propios planteos en defensa de la presencialidad escolar y lo hicieron obviamente ante el juez que les correspondía a ellos como legitimados, que es la justicia de la ciudad. Y la justicia de la ciudad dictó un fallo que ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a que habilite y disponga la continuidad de la presencialidad escolar. Ahora, Gabriel, para ver si entendí bien, el gobierno porteño se basa en la Constitución y entienden que la ciudad de Buenos Aires es lo equivalente a una provincia y que un decreto entonces no puede regir de por sí. Sí. ¿No? A lo que voy yo es a lo siguiente. Con ese criterio, si no hubiera resuelto el tribunal local, ¿no? El tribunal contencioso administrativo el domingo a la noche, ¿igual las clases hubieran empezado? A eso me refiero. No, porque el decreto estaba, el decreto de necesidad de urgencia había dispuesto la suspensión de las clases, sí. Y nosotros obviamente recurrimos de inmediato ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo una medida cautelar. O sea, nosotros tenemos claro que la palabra final en esta controversia es de la Corte Suprema de Justicia. Sí, en eso están de acuerdo todos, ¿no? Nación, ciudad, todo el mundo está de acuerdo con que el día que la Corte se expida, ahí se termina la discusión. Bien, pero digo, ese fue el planteo inicial que nosotros hicimos, y lo que quiero decir es que en simultáneo otros actores, quiere decir otros reclamantes, se presentaron ante la justicia de la ciudad y la justicia dictó su fallo. Ese fallo, entonces, es un fallo que está vigente, que nosotros tenemos obligación de acatar. Sí. Y entonces ese es el fallo que hoy, hasta que la Corte se expida, este es el fallo que obliga hoy al gobierno de la ciudad. Claro, pero ahí desde la vereda de enfrente dicen algo así. Estamos todos de acuerdo con que todos, Alberto Fernández, usted, yo, Horacio Reyes Larreta, todos, que el día que la Corte se expida se termina la discusión. Pero mientras tanto, usted dice la justicia de la ciudad, pero tenemos una sentencia, una decisión de un tribunal contencioso administrativo local del domingo a la noche y un juez federal, también de la ciudad, pero es un juez federal, del ámbito federal, que dice exactamente lo contrario. Entonces ahí tenemos dos fallos que se contradicen y muchos se preguntan por qué la ciudad le hace caso a uno sí y al otro no, mientras espera la Corte, ¿no? Perfecto, digamos, está claro, porque desde ya le respondo que el criterio no es un criterio de conveniencia, quiere decir, nosotros desde el punto de vista del apego a la legalidad que debemos tener como asesores en esta materia del gobierno de la ciudad, no es que aceptamos los fallos que nos convienen e invitamos a desoír o a acatar los fallos que no nos gustan, no ese es el criterio, ese no es un criterio institucional. Entonces, aquí hay razones. Ese no es el criterio, y entonces, ¿cuál es el motivo por el cual uno sí y el otro no, legalmente hablando, no? Y el criterio es que el fallo dictado por la Justicia Federal ayer es una resolución, digamos, que se pronunció en exceso de su jurisdicción.
es una decisión que se dictó sin respetar las normas procesales que reglamentan el trámite de la inhibitoria. Bueno. Es una resolución que se resolvió además sin tener a la vista las actuaciones e inclusive admitiendo el propio juez federal que él no tenía competencia para entender el asunto. Y tal es así que inmediatamente de dictar el fallo remitió las actuaciones a la Corte Suprema. Claro. El juez federal, además, no es superior en grado ni de ninguna otra forma, ni a un juez, ni mucho menos a una sala de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de la ciudad, porque corresponde a otra jurisdicción. Entonces acá claramente ha habido un abuso de autoridad, una manifiesta extralimitación de las competencias constitucionales que tiene ese magistrado. Así que todas estas anormalidades nosotros entendemos que llevan a concluir que estamos en presencia de un acto jurisdiccional que carece de validez. Entiendo. Y además hay que entender una cosa, cuando la justicia de la ciudad dictó este fallo a requerimiento de padres y de docentes, lo hizo cuando todavía la Corte Suprema de Justicia de la Nación no había aceptado la competencia. Nosotros nos presentamos el viernes ante la Corte Suprema, pero la Corte, el domingo a la noche, no había todavía emitido una opinión con relación a si iba a entender o no en el asunto. En cambio, eso lo hizo el lunes, por lo cual el lunes todos tuvimos la certeza, nosotros que había como que gobierno de la esperar a la ciudad, la resolución de la propia Corte. sala, de que el tema, la Corte dijo, este tema lo asumo yo, este tema lo voy a entender yo y lo voy a resolver yo. Y es más, le impuso un trámite sumarísimo. La Corte puso un plazo. Sí. Dijo al Estado Nacional, tiene 5 días de plazo para contestar la demanda. Claro. Entonces, está muy claro a nuestro modo de ver que luego de ello, habiendo la Corte, máximo tribunal del país, habiendo dicho, de este tema yo me ocupo, y este tema yo lo voy a resolver en un plazo breve, no podía un juez federal, que manifiestamente entonces no tiene competencia para esto, no lo digo yo, lo dijo la Corte, no puede un juez federal en el medio reconocer por un lado que es incompetente, en eso estuvo bien el fallo del juez Furnari, pero entonces no puede en esa situación revocar la medida cautelar que dictó la justicia de la ciudad, que sí era competente para dictar ese fallo frente a estos vecinos o frente a estos padres de familia y docentes que acudieron a ella. Bien, Así perfecto. que, está muy claro que se trata de un acto jurisdiccional que no es válido y por ello el criterio muy claro es que nosotros no recomendamos al jefe de gobierno que desobedezca órdenes judiciales. Está muy claro. Además, no solo en este caso, sino por toda la trayectoria y la gestión de este gobierno, que nos manejamos con un estricto apego a la legalidad. Bien. Y en línea con eso, por supuesto, vamos a respetar el fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte, que esperemos en el que plazo salga más breve posible, lo antes por posible. supuesto, Tal y cual. lo vamos a respetar cualquiera sea la decisión que la Corte de Justicia adopte. Bien. Pero en este caso concreto ahora, no se trata de que estemos desobedeciendo un fallo de la Justicia Federal, porque ese fallo de la Justicia Federal está claro que ha sido dictado careciendo de validez, mientras sigue vigente transitoriamente un fallo anterior. El del domingo. Todos los poderes constituidos de la Ciudad de Buenos Aires tenemos además, por imperio del artículo 6 de la Constitución, una manda irrenunciable, clara, que hace que tengamos que defender la autonomía. Y en esta cuestión está claramente en juego el principio y defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que es equivalente a una provincia y no puede entonces aceptarse de esta manera que en este contexto en el cual la Corte ya dijo que va a fallar, luego de ello aparezca, digamos, o un juez federal tome esta decisión de revocar un fallo dictado, digamos, por un tribunal que corresponde, digamos, a una provincia en una materia además que tiene que ver con la salida de la educación, que es una competencia concurrente con la Nación, obviamente, porque todos tienen algo que decir en el tema, pero que fue un fallo dictado por el de la Cámara que nos obliga como gobierno de la ciudad y que fue dictado frente a la legítima pretensión de padres de familia y de docentes. Sí, esas dos ONGs que se presentaron. Gracias, procurador, por su tiempo. Muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, fue interesante escuchar al procurador porque en el comunicado de ayer del gobierno de la ciudad se basan justamente en la opinión del Procurador General de la Nación para
obedecer la resolución del tribunal local del domingo a la noche y dejar de lado la decisión de un juez federal de primera instancia, como recién decía el procurador. Queríamos conocer el motivo, bueno, quedó más que claro. Ahora, este conflicto de Belén, decíamos,